Camaradas, voy a disculparme porque voy a hacer mi intervención desde aquí en virtud de los documentos que voy a dar a conocer. Compañeras, la celebración de este Día de Jubilados debe nutrirse en una seria reflexión en todos y cada uno de los que estamos aquí, a quienes felicito de manera personal y de quienes por diversas razones no se encuentran en nuestro auditorio, pero sabemos que contamos con ellos, sabemos que quieren, aman a nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas. Para todas y para todos ustedes, entonces, un fuerte abrazo, deseándoles, compañeras y compañeros, compañeras y compañeros de la Resistencia, lo mejor, mucha salud, lo digo en mi caso y lo hago extensivo para todos ustedes, pero también esperando que el año que viene, el próximo año, se concrete nuestro mayor anhelo de manera personal y colectiva, que es la recuperación de nuestro trabajo. Y quiero decirles, camaradas, también con mucho respeto a todas y a todos, que si hemos llegado aquí ha sido en virtud de una férrea unidad interna. Aquí la unidad no se interpreta como sometimiento. La unidad es discusión. La unidad es confrontar diferentes puntos de vista y después, a través de nuestro mecanismo democrático por excelencia para la toma de decisiones, que son las asambleas generales, definir el rumbo de nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas. No lo digo yo, lo dicen los estatutos, y hay que tener presente en cada una de nuestras acciones y participaciones lo que nuestros estatutos nos marcan, porque por esos estatutos ha crecido y ha sido grande como es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y por supuesto, ello implica el reconocimiento a la gente. A veces no nos gusta, camaradas. A veces cuando alguien nos da a conocer un punto de vista diferente al de nosotros, o al que tenemos en cada momento, pues a nadie le agrada. Y siempre hablo en primera persona. Pero a mí me educaron a escuchar. Y no siempre uno tiene la razón. No siempre lo que uno tiene es la verdad absoluta, y hay que saber reconocer cuando alguien opina o propone algo diferente, porque eso es lo que hace grande, es lo que hace grande a nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas. La unidad. Y nuestro sindicato ha podido llegar hasta estos momentos que yo juzgo como la recta final por la unidad. Una unidad plasmada en participaciones, en acciones, en movilizaciones, en mucho a lo que hace la democracia interna del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero también ha llegado al momento en que estamos porque hemos sido previsores, porque sabemos mirar lejos, porque resultado de una industria a la cual ya se le arrebató el carácter estratégico, fuimos educados con una visión nacionalista, una visión de mediano y de largo plazo que nos ha permitido a lo largo de los 100 años que ya están muy cerca, tener a este Sindicato Mexicano de Electricistas. Y digo todo esto, camaradas, por algo que comenté en la plenaria de la Comisión de Trabajo y que me parece oportuno planteárselos a todos ustedes como grupo de jubilados, pero también a mis compañeros de la Resistencia, que sé que un buen número de ellos está escuchando lo que aquí en esta asamblea de celebración del grupo de jubilados estamos planteando como dirección y como comisión. Me voy a referir a un documento
que el día de ayer planteé, que era casi de lectura obligatoria, es este. Es el dictamen del Congreso de la Unión para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que fue infamemente votado primero aquí en el Senado y en tiempo récord en la Cámara de Diputados. En unos cuantos días reunieron el requisito de la mitad más uno de los congresos locales y muy probablemente el día de mañana sea publicado en el Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor y en aplicación al día siguiente de que sea publicado en ese Diario Oficial de la Federación. ¿Qué contiene este documento que es de lectura obligatoria? En este documento toda la historia en materia energética, en materia de la recuperación para la nación de lo que es propiedad del pueblo y de la propia nación ha sido borrada. Han borrado todo el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución, han eliminado el carácter estratégico del petróleo y de la electricidad, y podemos decir, documento en mano, que estamos en una situación como la que vivió nuestro país en los años 30, previo a la expropiación del petróleo, como las que vivió México en la década de los 50, previa a la nacionalización de la industria eléctrica. Y hace rato, un camarada, quien estimo y reconozco, compañero Jerónimo, me dijo: oye, ¿no crees que también ha borrado el proemio de nuestro contrato? Le dije: sí, porque ha dejado sin efecto la parte del proemio de nuestro contrato colectivo de trabajo que reproduce fielmente los artículos 27 y 28 de la Constitución, párrafo sexto del artículo 27 y párrafo cuarto del artículo 28. Y por supuesto tenemos que entrar en materia, camaradas. El día de ayer decía yo que no es un asunto de retórica, que no es un asunto de discurso, que es de lectura obligada para todos nosotros, porque para infortunio del pueblo, de la nación y de los trabajadores de nuestro país, estamos en una situación como la que hemos descrito, como la que ha señalado Magariño cuando dice: en una situación devastadora. Es obligada la lectura, camaradas, porque solo entendiendo el curso que va a seguir el proceso de la privatización del petróleo y de la electricidad, estaremos en condiciones de concretar este caro anhelo, que es recuperar nuestro trabajo aún en condiciones precarias. Son 295 cuartillas, hay que tomarlo con calma, pero hay que dar el primer paso para adelante. Lo que voy a hacer yo es simplemente irme a algunas partes que me parecen fundamentales y que están plasmadas en los llamados artículos transitorios, que son ni más ni menos que 21 artículos transitorios. Voy a comenzar con la lectura del transitorio segundo. El transitorio segundo, ustedes van a encontrar mucha similitud cuando escuchen el texto. Dice el transitorio segundo: los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el presente decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley. Nos están diciendo, porque casi es copia fiel del artículo 5 del infame, del inconstitucional e ilegal decreto de extinción de luz y fuerza. Van por los contratos de Comisión Federal de Electricidad, van por los contratos
de Petróleos Mexicanos van por muchas cláusulas que debo de reconocer, aun cuando sean pálidos reflejos de nuestro contrato, pero creadas al amparo de la lucha del esmero. Muchas de las cláusulas del contrato colectivo de trabajo de SUTEP, y me tocó vivirlo en mis años de activo como parte de la comisión permanente de la legislativa para la revisión del contrato, y me tocó en 2 periodos como secretario de Trabajo, que tuve la responsabilidad de velar por el cumplimiento y el enriquecimiento de nuestro contrato colectivo de trabajo, observar cómo cada conquista que lográbamos en revisiones de contrato, por una puerta salía la dirección del sindicato y la comisión permanente, y por la otra entraba Rodríguez Arcaine simplemente a firmar lo que nosotros ya habíamos logrado. Reflejo de ello es la cláusula 69 del contrato colectivo de trabajo del SUTEP, en donde está plasmado en condiciones menores, pero parecidas a la cláusula 64 de nuestro contrato colectivo de trabajo. Y así podría yo hablar de diversas cláusulas del contrato del SUTEP, de Comisión Federal de Electricidad, que son copias válidas, pero al fin y al cabo copias de nuestro contrato colectivo de trabajo. Y en el caso del contrato de Petróleos Mexicanos, hay que subrayar que ese contrato, como otros de mineros metalúrgicos, de textileros, etc., fueron resultados de luchas comunes que desarrollamos en los años 30 como Sindicato Mexicano de Electricistas, y a través de lo que fue con ese enorme valor histórico que hoy tiene para una propuesta que nuestro sindicato está trabajando, como fue el Comité Nacional de Defensa Proletaria, que después se iba a transformar en la Confederación de Trabajadores Mexicanos, y cuando el sindicato advierte que hay signos de burocratización, de charrificación, encabezados por Fidel Velázquez, salimos de ella en 1937. Pero, ¿por qué digo todo esto, compañeros? Porque estamos hablando de una ofensiva que va orientada ya no solo a los derechos generales plasmados en la anterior Ley Federal del Trabajo, sino que va orientada a golpear, a destruir las principales conquistas obreras contenidas en los contratos colectivos de trabajo. En este caso muy particular hablo del de Comisión Federal de Electricidad y del de Petróleos Mexicanos, más allá de los dirigentes espurios y charros que los tienen. La transitoria tercera es extremadamente clave por lo que van a escuchar. Dice: las leyes establecerán las formas y plazos para que los organismos descentralizados, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, se conviertan en empresas productivas del Estado. En tanto se lleva a cabo esa transición, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios quedan facultados para recibir y celebrar los contratos a que se refiere el presente decreto. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad podrá suscribir los contratos a que se refiere el párrafo 6 del artículo 27, que reforma por virtud de este decreto, y con lo anteriormente dicho, le voy a dar lectura a lo que hace, a como dejaron el párrafo 6 del artículo 27. Dice: corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones, y agregan en dictamen ya aprobado, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes
mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Esto mismo está relacionado con la transitoria 20 del propio dictamen ya votado, aprobado, que establece lo siguiente. Transitorio 20. Dentro del plazo previsto en el transitorio 4, el que acabo de leer, que da un plazo de 120 días, dentro del plazo previsto en el transitorio 4 de este decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para regular a las empresas productivas de Estado y establecerá al menos que, primera, su objeto sea la creación de valor económico e incrementar los ingresos de la nación con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. Fracción segunda, cuenten con un régimen presupuestario especial y estén sujetos al balance financiero y al techo de servicios personales que, a propuesta de la Secretaría del Ramo en materia de Hacienda, apruebe el Congreso de la Unión. Su régimen de remuneración será entonces distinto del previsto en el artículo 127 de esta Constitución. El transitorio 4 da una serie de modalidades que, aun cuando están referidas en cuanto a la privatización, a lo que hace al petróleo, son fácilmente adjudicables a la cadena productiva de Comisión Federal de Electricidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Y señala que se va a dar al Congreso de la Unión otra vez 120 días naturales. Estos de los 120 días, veanlo así, mañana sale promulgado en el Diario Oficial de la Federación, entra en vigor al día siguiente y se cuentan a partir de ahí los 4 meses. Van a coincidir con el periodo ordinario del Congreso de la Unión, que inicia el 1 de febrero y concluye el 30 de abril del próximo año. Entonces, el transitorio 4 dice que dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente decreto, entre ellas, es decir, no las limita, regular las modalidades de contratación que podrán ser de servicios, de utilidad o producción compartida, de licencia, para llevar a cabo por cuenta de la nación las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado con particulares en términos de lo dispuesto por el artículo 27 de esta Constitución. En cada caso, el Estado definirá el modelo contractual que mejor convenga para maximizar los ingresos de la nación. Y más abajo enumera para cada contrato cuáles van a ser las contraprestaciones. Dice, va a ser el efectivo, el dinero para los contratos de servicio. Y aquí viene una parte importante. Dice, con un porcentaje de la utilidad. ¿De cuál utilidad? De la extracción venta del petróleo, para los contratos de utilidad compartida. O con un porcentaje de la producción obtenida para los contratos de producción compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que firmando un contrato de esta naturaleza, el privado tiene derechos adquiridos sobre la zona, sobre el territorio del petróleo como yace, o bien en las profundidades de los mares, o bien en tierras adentro, o incluso en aguas someras. Pero también, de acuerdo a esto, puede haber una transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo. La materia, como ven, camaradas, es
muy amplia, me voy a ir al transitorio séptimo por las implicaciones que ello representa. Dice, para promover la participación de cadenas productivas nacionales y locales, la ley establecerá las bases para fomentar el contenido nacional en la ejecución de las asignaciones y contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 de esta Constitución. Las disposiciones legales sobre contenido nacional deberán ajustarse en lo dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México. Aquí es una referencia por demás explícita al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmado allá en 1994. En aquel entonces, recordemos, se excluyó la reserva del petróleo y de la electricidad, solamente concesionado en lo que hace a la generación, pero hoy con las reformas queda abierto a las dos cadenas productivas, tanto de Pemex como de la Comisión Federal de Electricidad, y lo que es más grave, que ustedes pueden ver aquí, deberán ajustarse a lo dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México. Es decir, la llamada soberanía energética está derrotada con este documento aprobado por los 20 partes. Hoy, una vez que se firmen contratos de licencia, de utilidad o producción compartida, de transmisión onerosa de hidrocarburos, etcétera, etcétera, cualquier asunto se ventilará en los tratados, en los tribunales internacionales, en donde México va a combatir frente al capital privado. Y las empresas que van a dejar, tanto en Pemex como en Comisión Federal de Electricidad, las van a poner a competir en el mismo plano frente a las grandes transnacionales energéticas. El tema, como ven, compañeras y compañeros, es muy amplio. Reconozco que es complejo, pero no tenemos de otra, compañeros. Aunque no tengamos mucho afecto por la lectura, hoy es lectura obligatoria, como antes lo fue y lo es nuestro contrato colectivo de trabajo y nuestros estatutos. Yo quería darles esta información. No estoy en condiciones de entregar un documento donde contiene todo lo que estoy comentando. Son 295 cuartillas, pero traje 7 para compartirlas con ustedes. Vamos a hacer la cadenita, compañeros. Yo no la vendo. Eso que traemos se los entrega. El que lo reciba, lo único que le pido es que haga la misma cadena, de tal manera que los jubilados que sí podemos pagar por una copia de este material lo tengan, y los compañeros de la resistencia lo tengan gratis. Se lo merecen por estos más de 4 años de heroica resistencia. Y algo más, quien tenga esa posibilidad, y la recomiendo, puede ya entrar a internet y consultar el dictamen completo, bien sea buscándolo en la página de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados, o bien, para hacerme publicidad, en mi muro de Facebook. Es decir, si lo quieren leer, y propongo que sea obligatorio, hay diversas maneras para acceder a esta información. ¿Por qué, compañeros? Porque si actuamos con inteligencia y sin bajar la guardia, no tenemos que esperar a que concluya el proceso el 30 de abril en que sean votadas en leyes secundarias lo que aquí ya se cumplió. Podemos hacer propuestas, como se ha planteado en la dirección de nuestro sindicato, a efecto de no irnos al plazo legislativo que inicia el 1 de febrero y concluye el 30 de abril, y podamos concretar formas, marcos
queridos y queridas compañeras de la heroica resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y terminado esto, me paro a ustedes con todo respeto y les digo lo siguiente. Lo digo convencido porque así lo siento y lo digo cierto porque así lo he analizado. Vamos a ganar, compañeros. Vamos a ganar, compañeros. Llévense ese mensaje firme en su corazón y en su conciencia. Han sido más de 4 años en donde hemos prácticamente llegado al límite, compañeros, pero para honra y dignidad de todas y de todos ustedes, vamos a ganar. No va a ser en las mejores condiciones que quisiéramos, pero lo que estamos buscando es garantizar la sobrevivencia de nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Mediante qué mecanismo? Mediante el mecanismo de recuperar el trabajo en el sector eléctrico en las condiciones privatizadoras que hoy han sido votadas de manera traicionera en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Y después, compañeros, como pasó después de la huelga de 1916, en donde nuestro padre Ernesto Velasco Torres, condenado a ser fusilado en aplicación de la ley juarista de 1862, acusado de traidor a la patria, porque también se fueron a huelga los trabajadores de la fábrica de municiones, estuvo preso 18 meses, 18 días, le conmutaron el ser condenado a muerte por 20 años de prisión, y ahí ese primer paso se logró por la unidad del Sindicato Mexicano de Electricistas y muchos aliados que teníamos en el contexto de un México todavía revolucionario. Y finalmente sale libre. La fecha se me va, pero es en febrero de 1918. Y me da mucha tristeza lo que voy a decir a continuación, y espero que lo guarden ustedes en su corazón y en su conciencia. Murió olvidado. Murió olvidado. Sus últimos días lo pasó en el edificio que le tocó todavía inaugurar en 1941, aquí en la biblioteca, la gran biblioteca del Sindicato Mexicano de Electricistas. Era bibliotecario. Él, que había sido secretario general, escogió ese trabajo porque no tenía otro. Nunca gozó de vacaciones, y ya para aquellas fechas había la cláusula 61. Nunca pudo jubilarse, porque el resultado de esa situación que le tocó vivir quedó marcado de por vida. En nuestro libro de actas se le dedicaron 4 líneas, porque el chavismo tocaba las puertas del esmero bajo la figura del secretario general de la época, Juan José Rivera Rojas, que aplastó la democracia interna del Sindicato Mexicano de Electricistas y posibilitó la expulsión como traidora escuchen bien de quién, de Francisco Breña Alves. Lo expulsamos del sindicato, lo acusamos de traidor y nunca pudimos reparar ese daño a él y a su familia. Lo veíamos pasar por enfrente, por la acera del frente del sindicato, triste, abatido. Los tiempos cambiaron, pero nunca hubo una asamblea para exonerar de ese terrible cargo y acusación y para reintegrarlo a las filas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nuestra historia es magnífica, pero está llena de claros oscuros, compañeros. Lo mismo luminosos que pasados olorosos como estos que voy a contar en un libro que ya anda por ahí en galerías. Y todo eso me lo han enseñado ustedes, cabrones. Aquí hemos tenido
personajes enormes, ilustres, como recuerdo, por ejemplo, a Luciano Galicia, un orador como nunca antes habíamos escuchado y reconocido aquí y fuera del Sindicato Mexicano de Electricistas. En fin, personajes cercanos a quienes aprecio mucho, y se lo tengo que decir en público a Rodolfo Pérez Pineda, de quien escuché una primera recriminación cuando me dijo: ¿tú, muchachito, qué? A ver, déjame ver los volantes. Y me llamó la atención, pero no me señaló con el dedo. Escuché sus consejos, aprendí de él y de muchos otros que están aquí presentes, y por eso estoy en capacidad de decir esto que siento, porque ustedes son mi familia, no son compañeros, camaradas, son mi familia. Y voy a continuar hasta donde mi salud me lo permita con ustedes, compañeros. No me voy a rendir, y llamo a todos mis compañeros y compañeras jubiladas a que no dejemos a nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas. El mejor homenaje que le podemos brindar a quienes nos fundaron, a quienes nos dieron lo que hoy gozamos como una merecida jubilación y no la tuvo Ernesto Velasco. El mejor homenaje es no abandonar la lucha. Unidos vamos a vencer, compañeros. El triunfo, que será la recuperación del trabajo, está cercano. Cerremos filas en torno a nuestro querido Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias.